Muy buenas tardes, queridos amigos de practicatest.cl. Espero que todos ustedes se encuentren de lo mejor. Estamos aquí, me veo un poquito abajo, así que vamos a arreglar un poquito la cámara. Ahí sí, ya. Espero que todos ustedes se encuentren de lo mejor, queridos amigos. Mi nombre es Ricardo Cornejo y esto es practicatest.cl. El día de hoy vamos a seguir revisando el funcionamiento de la motocicleta, ya esta unidad en donde tenemos información nueva que hace un tiempo atrás no teníamos, ¿cierto? Por eso ahora le dedicamos un poquito más de tiempo a esta unidad, ¿ya? Ya. El día de ayer, ¿cierto? Quedamos hablando principalmente de los sistemas de transmisión, ¿ya? El día de hoy vamos a empezar hablando principalmente de los sistemas de freno, ¿ya? Para empezar, dice que las motocicletas tienen dos sistemas de frenos independientes, uno para la rueda delantera y otro para la trasera. El freno de la rueda delantera se activa con la manilla de freno que se encuentra en la parte derecha del manubrio. El freno trasero se activa con el pedal del freno también del lado derecho de la motocicleta, ¿ya? Entonces, para empezar, tenemos que entender, ¿cierto? Que a diferencia de un automóvil, la motocicleta tiene sus sistemas, ¿cierto? Divididos, ¿ya? El freno delantero es independiente y el freno trasero es independiente también, ¿ya? Entonces, desde este punto de vista, podríamos apretar solo el freno delantero o solo el freno trasero. Sin embargo, es importante, ¿cierto?, saber que siempre lo mejor va a ser apretar los dos frenos al mismo tiempo, ¿ya? No hay conexión entre los frenos delantero y trasero, solamente la conexión la hace el piloto de la motocicleta. Es súper importante entender, ¿cierto? Aunque esta parte, por decirlo así, es, es del temario de técnicas de conducción, es súper importante decir y recalcar que los dos frenos deben ser accionados, ¿cierto?, relativamente al mismo tiempo, o que se deben usar siempre los dos frenos. ¿Por qué? Obviamente siempre que queramos la máxima frenada, ¿ya? Si vamos solamente a reducir, a veces podemos tocar solamente el freno trasero y con eso vamos a reducir un poquito la velocidad y va a ser suficiente. Pero cuando yo quiero obtener una frenada lo más eficiente posible, ¿cierto? Siempre va a ser necesario que yo realice esta frenada con ambos dispositivos. Es muy cierto que el freno delantero permite, ¿cierto?, una mayor eficiencia, ¿ya? Y frena alrededor del 70% del total de la frenada lo hace el freno delantero. Pero el trasero también hace lo suyo, aunque le quede un 30% aproximadamente, hace lo suyo y aporta a que la frenada sea en menos tiempo y lo principal en menos distancia. Al acortar la distancia de frenado, voy a reducir increíblemente las posibilidades de chocar al otro vehículo. Entonces dice que las motocicletas tienen dos sistemas de freno independientes, uno para la rueda delantera y el otro para la rueda trasera, ¿cierto? Los mandos los encontramos en el lado derecho de la moto, tanto en la mano derecha como en el pie derecho. Dice, en las motos automáticas, ambos frenos están en el manubrio. El trasero al lado izquierdo y el delantero al lado derecho. Algo hablamos igual ayer de esto, ¿ya? Pero hoy día lo vamos a ver en mayor detalle. Existen, ¿cierto?, dos tipos de freno. El freno mecánico, ¿cierto?, en el que la energía es transmitida mediante varillas a un tambor, ¿ya? Existen motos
con freno de disco y motos con freno de tambor, igual que en los vehículos. ¿Ya? Obviamente la estructura de los frenos es muy distinta. ¿Ya? Los rotores de los frenos de la moto, ¿cierto? O los discos, le llamamos discos comúnmente, son mucho más pequeños que los de un auto, ¿cierto? Y una estructura relativamente distinta, ¿ya? Entonces tengo dos tipos de freno. El mecánico, que son simplemente varillas, ¿cierto? Que tiran o que empujan, ¿ya? Metálicas en la mayoría de los casos. Y el hidráulico, que yo me voy a conectar a los frenos mediante, voy a tener una bomba con la cual voy a bombear líquido a presión hacia las ruedas, ¿cierto? Y por unas mangueras y cañerías voy a llegar hasta las ruedas para poder ejercer, ¿cierto?, la mayor fuerza posible. Dice el freno hidráulico, ¿cierto?, en el que la energía es transmitida mediante al fluido, a un fluido para frenos al caliper, el que a través de un émbolo acciona las pastillas de freno. Entonces, aquí lo que yo tengo, ¿cierto?, es un conjunto de frenos bastante completo, ¿ya? Me parece que esto no lo hablamos ayer. Aquí tengo un disco de freno. Este disco de freno va a girar en conjunto con la rueda. Y si ustedes se fijan al lado de allá, no es que haya un espejo, ¿ya? Sino que en el otro lado también tengo otro freno. Dependiendo de las motocicletas, entre más equipadas, es común ver que tenga doble disco en el eje delantero. Un disco por el lado derecho de la rueda y un disco por el lado izquierdo de la rueda. Recuerden que lo que hacen los discos es convertir la energía cinética del vehículo en calor. Por lo tanto, si yo tengo dos discos, voy a tener dos cosas que están compartiendo la misma energía cinética y que la están transformando en calor en dos puntos distintos. Por ende va a ser más eficiente, ¿ya? Tengo un disco ahí, ¿cierto? Tengo el disco de este lado por acá, que se ve mucho mejor. Tengo en el centro la estructura que permite que la moto sepa, ¿cierto?, a qué velocidad va cada rueda, ¿ya? A esto normalmente se le llama rueda fónica, ¿ya? Esto es simplemente una lata, por decirlo así, ¿cierto?, que tiene estas perforaciones, y en esta parte de acá va un sensor, ¿ya? Ese sensor es capaz de leer, ¿cierto?, cuando hay aire, por decirlo así, o cuando hay metal, ¿ya? Y de esa forma, entre más rápido cambian estos ciclos entre aire, metal, aire, metal, aire, metal, va a permitir, ¿cierto?, que podamos saber la velocidad de rotación de las ruedas de forma independiente, tanto en el eje delantero como en el eje trasero. Esto no lo voy a encontrar en todas las motos y este sensor tampoco lo voy a encontrar en todas las motos. Lo voy a encontrar solo en las motos que tienen sistema de ABS, ¿ya? Tanto en la rueda delantera como en la trasera. Ahora, ¿puede llegar un cable a la rueda sin que la moto tenga ABS? También podría ser. Y también podría ser que tuviera algo parecido a esto la rueda. Pero eso sería para ver la velocidad de la moto. ¿Ya? Normalmente los sistemas de ABS, ¿cierto?, van a estar montados en la rueda delantera y en la rueda trasera. Después tengo esto que está aquí. Esto que está aquí se llama caliper, ¿ya? Y para el caso de las ruedas, casi siempre los calipers son, perdón, de las ruedas, de las motos, casi siempre los calipers son fijos. Es decir, que tiene cilindros por este lado y tiene cilindros por el otro lado que van saliendo de esta estructura. Esto es como un cajoncito así, ¿ya? Entonces aquí tiene un cilindro que se levanta y aquí tiene otro cilindro que se levanta y el disco pasa por acá. Cuando los cilindros salen, ¿cierto?, esto aprieta al disco, estos cilindros apretan al disco y eso genera la frenada, ¿ya? ¿En qué me debo fijar? Me debo fijar, primero que todo, en que no existan fugas de líquido. Miren, aquí va la manguera,
ya que normalmente le llamamos flexible, ¿cierto? De freno, esto viene desde la manilla del volante. En la manilla hay una bomba de freno y además de una bomba de freno hay un cable que baja con esa presión que nosotros estamos bombeando hasta los frenos y permite que los frenos, ¿cierto?, se hinchan o se cierren, mejor dicho, para apretar el disco, ¿ya? Entonces debemos fijarnos, primero que todo, en que nunca existan fugas de líquido en estas zonas, ¿ya? Ni en el flexible, ni en la unión que va con un pernito, ¿cierto? Ni en el propio caliper, ¿ya? En ningún lado debiésemos tener fuga, ¿ya? De líquido, de frenos, en este caso. Hola Carlitos, ¿cómo estás? Bienvenido, ¿ya? Entonces, no debo tener fuga de líquido ni acá, ni en el pernito, ni en el caliper, ni en ninguna parte en realidad de la rueda. Y ahora, esto que está aquí, ¿cierto? Es parte de las telescópicas, ¿ya? Acá tampoco debería haber ningún tipo de líquido, ¿ya? Aquí hay líquido dentro de la telescópica, hay líquido dentro de los frenos, ¿ya? Mucho ojo con eso. Aquí quizás no se alcanza a ver la diferencia, pero en esta zona de aquí, no, al parecer es el disco, ya, pero no importa. En esta zona de acá, ¿cierto? Va a estar entre esta pieza y el disco, existe algo que se llama pastilla, ¿ya? La pastilla es lo que realmente aprieta el disco, lo que hace contacto con el disco. Como hacen contacto continuamente las pastillas con los discos, ¿cierto? Esto se va gastando, ¿ya? Tienen un elemento especialmente diseñado para que se vaya desgastando con el tiempo y con la fricción, y de esa forma producir la frenada. Perdón. Pero, ¿cierto? Pero estas pastillas que están acá se pueden reemplazar, ¿ya? Y es uno de los repuestos que se cambia con frecuencia en un vehículo, sea una moto, sea un auto, sea un bus, ¿ya? Siempre los elementos de fricción se van a ir cambiando regularmente cuando sea necesario. Ahora, ¿qué les quiero decir acerca de las pastillas? Hay pastillas de 4.000 pesos y hay pastillas de 25.000 pesos, ¿ya? Y otros valores también, pero esto es un ejemplo. No, deme las de 4.000 nomás, ¿ya? ¿Qué puede pasar si yo escojo pastillas que sean muy malas, ¿ya? Y que a veces no depende tanto del precio, ¿ya? Casi en la mayoría de las veces sí, pero puede ser que yo igual encuentre una pastilla que no es tan cara y que sirva bien para lo que se necesita. Y que sirva bien para lo que se necesita. Pero estas pastillas no deben ser tan duras, ¿ya? Ni tan blandas tampoco, porque entre más duras son, más posibilidades hay de que el disco sufra daños, ¿ya? Y la gracia es que cambiamos muchas pastillas y que el disco ojalá no lo cambiáramos nunca, ¿cierto? Porque obviamente el disco es más caro que las pastillas. Aún así, siempre el disco va a sufrir desgaste, ¿ya? La idea es que ese desgaste no sea tanto, para que no tengamos que cambiarlo de forma prematura. Este disco que está acá, ¿cierto? Debemos evitar gastarlo lo más posible. Y para ello, las pastillas que nosotros pongamos son muy importantes. Existen distintos tipos de pastillas en la actualidad, distintos compuestos. Los compuestos más baratos normalmente son más duros y dañan la pastilla con el tiempo. Los compuestos
¿cierto?, más caros, las pastillas más caras, son compuestos más blandos que agarran mejor, frenan mejor, disipan mejor la temperatura, ¿cierto? Y dañan menos el disco en muchos casos. Entonces, a veces comprar la pastilla más barata es una falsa economía. ¿Por qué? Porque si yo compro una pastilla barata, ¿cierto? Y me raya el disco, o me produce variación, o me dañan los discos, después voy a tener que cambiar los discos y las pastillas igual. Entonces les recomiendo que traten de no comprar la pastilla más barata, ¿ya? Ahora, si conocen de alguna pastilla que no es tan cara y que funciona bien, que no daña los discos, etcétera, no hay problema, ¿ya? Insisto, no siempre depende del precio, es como lo que la mayoría de las veces pasa, ¿cierto? Pero no siempre el precio va a determinar que algo sea muy bueno o muy mal, ¿ya? Ya, entonces, recuerden, ¿qué se cambia de acá? Idealmente solo las pastillas. Si el disco está muy dañado, en realidad, no muy dañado, si el disco está rayado, presenta deformidad, por ejemplo, está muy rayado, etcétera, también hay que cambiar el disco. Si el disco ya tiene mucho tiempo y está gastado parejito, ¿cierto? Igual hay que cambiarlo. Ya la idea es ver que, para empezar, no se adelgace demasiado. Ya para ello están los manuales, ¿cierto? Los mecánicos que son expertos en ese tema y saben cuánto más se le puede dar y cuánto no. Ya no es algo que nosotros como a nivel usuario podamos decidir. Ya si está rayado, idealmente cambiarlo. Pero la verdad es que muchas veces se empiezan a rayar muy pronto, ¿cierto? Y pueden servir un tiempo más dependiendo del tipo de rayas que tenga. Si ustedes se fijan acá, ¿cierto? Este disco ya está rayado, ¿ya? Tiene las marcas de la pastilla y que igual es relativamente normal. Pero hay que fijarse en estos bordes de acá, ¿cierto? Que no se produzcan rebarbas, por ejemplo, que no se note mucho la diferencia entre la parte que está rayada, ¿cierto? Y la parte que por donde no pasó la pastilla. Si ustedes se fijan, acá está como pulido y en la orilla está como sucio, ¿ya? ¿Por qué? Porque la pastilla justamente no alcanza a pasar por ese lado, ¿ya? O lo mismo en la zona interior, ¿ya? A veces eso también se puede producir porque aquí el disco puede tener un desbaste. Quiere decir que en esta parte el disco es más bajito, ¿ya? Y que obviamente ahí no me serviría para hacer ese tipo de apreciación, ¿ya? Cualquier desgaste irregular hay que, o desgaste irregular o muy profundo, hay que tratar de hacer ver la moto por algún mecánico, ¿cierto? Experto. Ojo que si yo tengo los mejores frenos del mundo, pero mis neumáticos no están en buen estado, voy a tener problemas para frenar también y puedo sufrir un accidente por ese motivo. Dice, importante, el nivel de líquido de frenos debe ser inspeccionado por pauta del fabricante y debe ser sustituido por un mecánico especializado. En el caso de los frenos de tambor, se debe ver el estado de las zapatas o balatas y reemplazar si están gastadas, ¿ya? Importante, el nivel de líquido de frenos debe ser inspeccionado por pauta del fabricante y debe ser sustituido por un mecánico especializado, ¿ya? Ahí tenemos algo importante, muy importante. ¿Por qué? Porque el líquido de frenos siempre va, entre comillas, a funcionar, aunque tenga mucho tiempo, ¿ya? Igual va a funcionar. Pero cuando sometamos los frenos a mucho esfuerzo y el líquido es muy viejo, ahí tenemos
la posibilidad de que deje de funcionar en el momento menos apropiado. El líquido de frenos tiene la capacidad o la propiedad o la habilidad de no evaporarse fácilmente. Si no se evapora fácilmente nuestro líquido de frenos, ¿cierto? Es, es porque en los frenos se produce mucha temperatura. Entonces, si el líquido de freno ya está muy viejo, va perdiendo esas capacidades y podría evaporarse en algún momento de mucha temperatura. Debiéramos cambiarlo por pauta del fabricante. Algunos fabricantes recomiendan ciertos kilómetros, otros una vez al año, otros una vez cada 2 años, etc. Ya eso no lo recuerdo en este momento exactamente cuánto puede ser para los distintos vehículos, pero se debe revisar y se debe hacer ya en lo ideal. ¿Lo puede hacer cualquier persona? No, es mucho más difícil que hacer un cambio de aceite, ¿ya? Porque hay que entender algunos aspectos técnicos, si no vamos a tratar de cambiarlo y no nos van a quedar nunca bien los frenos, ¿ya? Y como son frenos, no debemos probar a ver si quedan buenos, porque si no quedan buenos, puede llegar a ser fatal, ¿ya? En el caso de los frenos de tambor, ¿cierto? Como no tienen líquido, ahí solamente debemos revisar, ¿cierto? Que obviamente los accionamientos estén bien, los varillajes, etc. Y que el elemento que roza, ¿cierto? Tenga todavía suficiente material, ¿ya? Que no esté ninguna parte cerca de llegar al metal, ¿ya? Porque si llegamos al metal, vamos a producir más daño todavía en el tambor. Dice, cuando los frenos se mojan, es recomendable accionarlos suave y repetidamente para evaporar la humedad, ¿ya? Estamos hablando del agua que puede estar por fuera de los frenos. Al sustituir las pastillas o balatas, es normal la disminución de eficacia de frenado en los primeros 50 kilómetros recorridos, incluso pueden ser más, ¿ya? Circule con precaución. Esto pasa mucho cuando las personas salen rechazadas por frenos en las revisiones técnicas. ¿Por qué? Porque la persona viene, ¿cierto? O va, mejor dicho, a la revisión técnica y la rechazan por frenos. La persona va a un taller, ¿cierto? Y pide que le arreglen los frenos, le cambian pastillas, le cambian balatas, tambores, discos, lo que haga falta, ¿cierto? Y la persona después sale del taller y se va a la revisión técnica. Y resulta que de nuevo está rechazada por frenos, ¿ya? Y la persona dice, pero ¿por qué estoy rechazado por frenos si recién los cambié? ¿Ya? Sea una moto o sea un auto, se aplica el mismo principio, ¿ya? ¿Y qué es lo que pasa? Es que claramente sale, la persona dice, no, es que la revisión técnica no saben revisar, etc. Pero realmente sí es probable que esté rechazado de igual forma. ¿Por qué? Porque esa persona, ¿cierto? Está asentando recién los frenos. Es decir, los frenos frenan, pero frenan un poquito irregular porque todavía se están adaptando, ¿ya? Después de un rato de frenar, va a encontrar, ¿cierto?, que está cada vez mejor, ¿ya? ¿Y por qué está cada vez mejor? Porque, porque cada vez el freno, la balata, el tambor, la pastilla y el disco están más planos, por decirlo así, cada cara y hacen mejor contacto, ¿ya? Entonces, muy importante que cuando cambiamos, reparamos los frenos, andemos un tiempo, ¿cierto? Muy suave, ¿cierto? Y probando, ajustando, ¿cierto? Bueno, se van a ajustar solos con el tiempo. Es importante también que cuando se le da un servicio a un vehículo, los frenos se bombeen de servicio de freno. Yo le he contado en otras ocasiones que yo igual soy mecánico, ¿ya? Y las primeras veces que hacía freno, me pasó muchas veces
que hacía los frenos, ¿cierto? Todo, y me subía al auto y salía a dar una vuelta y iba a frenar y los frenos no respondían. ¿Por qué? Porque los frenos cuando tú los haces quedan como retraídos. Entonces la primera frenada que tú haces es como que se te va el pedal al fondo y el auto no frena. Y en la segunda levanta y en la segunda empieza a frenar, ¿ya? Porque ya se hincharon como los frenos. Pero ¿qué pasa? Que si tienes la mala suerte de salir y que se te cruce alguien y en esa primera frenada no frena, lo puede atropellar. Por eso que cuando uno termina de hacer el servicio, está todo armado, debe bombear los frenos varias veces para que entender y para ver y para rectificar que los frenos quedaron funcionando de buena forma. Dice, los frenos ABS, ¿cierto? Detectan disminución de adherencia en los neumáticos, evitando el bloqueo de las ruedas. Y luego dice que los frenos integrales que reparten la fuerza de frenado a la rueda que más lo requiera o que tengan en determinado momento mayor adherencia, ¿ya? El tema de los ABS, recuerden que se trata de que la rueda no permite que la rueda se chante. Porque si se chanta la rueda, ¿cierto? Voy a tener problemas de que no voy a tener dirección y por lo tanto voy a tener un accidente. Hablemos de los neumáticos ahora. Dice, el estado de los neumáticos afecta mucho más en la conducción de motocicletas que en automóviles, debido a su menor ancho, por lo tanto, menor superficie de contacto, y a que son solo dos ruedas en comparación con las cuatro de los automóviles. Por esta razón es fundamental que revise constantemente su presión y desgaste. Aquí, ¿cierto? Tengo el tema del neumático, ¿ya? Los neumáticos muy importantes, ¿cierto? Que no sean muy antiguos. Ciertamente los neumáticos no tienen una fecha de caducidad, pero es recomendable usarlos o se entiende o se recomienda que el neumático, o se advierte, mejor dicho, que el neumático hasta los 5 años, ¿cierto? Conserva sus propiedades perfectas, ¿ya? Después de los 5 años empieza a perder sus propiedades, por lo tanto ya no acelera igual el auto, no se agarra igual, no frena igual y no aguanta lo mismo el neumático, ¿ya? Entonces es importante cuando nosotros compremos un neumático sea del año en que se fabricó el neumático o, ¿cierto?, un año antes, no más que eso, ¿ya? Muchas veces se hacen ofertas muy buenas de neumáticos en algunas partes que obviamente se dedican a la venta de neumáticos y resulta que esos neumáticos que nos están vendiendo a 50% de descuento son neumáticos que ya tienen de fabricados 4 años, por ejemplo, ¿ya? Entonces en ese caso no conviene porque el neumático se va a empezar a degradar. Si el neumático está muy blanco, significa que está perdiendo sus propiedades, ¿cierto? Si el neumático le aparecen grietas, significa que ese neumático ya lo ideal es que esté para desuso, para sacarlo del mercado, sacarlo de circulación, etc. ¿Ya? El neumático debe verse íntegro, ¿ya? Sin cortes, sin huevos, sin grietas, ¿ya? Esas líneas que están ahí permiten que el agua pueda escapar del neumático, ¿ya? Y ayuda también a que no exista tanto aquaplaning, ¿ya? O hidroplaneo. Estas líneas tienen una profundidad, ¿cierto? Cuando están nuevas y cuando están viejas van perdiendo esa profundidad, cuando ya se van usando. Se pueden usar solo hasta que dé 1,6 milímetros de profundidad. Y eso lo tengo que medir, no es necesario, porque
dentro de los surcos hay unos cerritos, ¿cierto?, más altos que el resto del surco, que están a 1,6 milímetros, ¿ya? Entonces, cuando la banda de rodadura se junta con ese cerrito que estaba hundido en el surco, como el surco se fue gastando, va saliendo hacia arriba, cuando ese surco ya está tocando el piso, ¿cierto? Ahí es momento de cambiar, ¿ya? Ahí es momento de cambiar. El conducir con neumáticos en mal estado hace más difícil y riesgosa la conducción. Siempre, ¿ya? Una de las condiciones técnicas que más accidentes graves producen son exactamente los neumáticos, ¿ya? Después dice, desgastados irregularmente, con ruedas desalineadas y o desbalanceadas, con rayos sueltos o cortados, ¿ya? Esto es, la última es para las llantas, la segunda es para llantas y neumáticos, y la primera es para solo neumáticos, ¿ya? Desgastado irregularmente es que tengo un lado más gastado que el otro. Cuando un lado del neumático llega a un desgaste inferior, cualquier lado sea, inferior a 1,6 milímetros o a 1,6 milímetros, el neumático tiene que eliminarse, cambiarse, ¿ya? No hay de otra. Después dice con ruedas desalineadas o desbalanceadas. El desalineamiento es que la rueda no vaya derecha, ¿ya? Se nota más en los vehículos, pero a las motos también les puede pasar, ¿ya? Puede pasar que la rueda, en vez de estar así, esté media chueca, así. Y eso puede pasar, por ejemplo, porque los rodamientos están malos, porque la rueda está suelta, porque la llanta tenga algún problema, porque las telescópicas estén torcidas, ¿ya? Puede pasar por varios motivos. Y el balanceo, cuando hablamos de balanceo, eso es que la rueda y el neumático en conjunto pesen lo mismo en todos lados. ¿Cómo es eso que pesan lo mismo? Cuando yo estoy girando, haciendo girar algo, ¿cierto? Si el giro tiene un peso en un lado distinto a otro, el giro siempre va a estar moviéndose, ¿cierto? De un lado al otro, de un lado al otro, etc. ¿Ya? Entonces, para ello, siempre vamos a necesitar que las ruedas estén bien balanceadas. En el caso de las motos, existen algunos tutoriales para balancearlas de forma relativamente sencilla, sin máquinas, ¿ya? Por si les interesa ese tema. Quedan 100% bien dependiendo de qué tan bueno me haya quedado, haya hecho el procedimiento. También hay máquinas que lo hacen y que se supone que aseguran un resultado más confiable, ¿ya? Pero en el caso de las motos se puede hacer de forma artesanal, por decirlo así, ¿ya? Bueno, el tema de los rayos sueltos o cortados son meramente de la llanta y obviamente si a una llanta le faltan las estructuras, ¿cierto? Que hacen que se mantenga en su lugar, nadie debería usar, ¿ya? Siempre, si yo tengo una moto con rayos, ¿cierto? Debo revisar los rayos regularmente que estén bien. ¿Por qué? Porque si mucho tiempo andan sueltos, va a llegar un momento que se va a cortar y va a ser muy caro. En cambio, si yo me doy cuenta que tengo algunos rayos sueltos, esos rayos se pueden apretar, se pueden mantener y no es nada caro, ¿ya? ¿Cómo hago eso yo? Por lo menos yo tengo motos con rayos, es que se toman los rayos, se apretan, ¿cierto? O se van moviendo simplemente uno por uno y ver que estén todos relativamente bien tensionados, ¿ya? Esa prueba no es tan compleja y creo yo que la puede hacer cualquier persona, obviamente asegurándome de que la rueda por nada del mundo vaya a empezar a girar, ¿ya? No está de más decirlo, porque la cantidad de accidentes de mecánicos con las manos atrapadas o cortadas por las ruedas de las motos, las cadenas de las motos, es increíblemente grande, ya más que las manos, los dedos. Después dice, habla de los neumáticos nuevos. Dice, los neumáticos nuevos provocan pérdida de control los primeros kilómetros. Por tal motivo, debe darles rodaje. La presión del aire en los neumáticos también influye en la conducción.
revise el manual del fabricante, utilice neumáticos del mismo fabricante, ¿ya? Más que del mismo fabricante, de la misma medida, ¿ya? Los neumáticos nuevos producen pérdida de control. Hay dos cosas. Para empezar, los neumáticos, inclusive en las bicicletas, ¿cierto? Cuando están nuevos, es como que estuvieran... El otro día escuchaba a una persona en internet que decía que los neumáticos de la bicicleta, cuando estaban nuevos, venían crudos y que había que terminar de coserlo y los dejaba al sol. Y ya, independiente que eso sea verdad o no, tiene un poquito de sentido. ¿Ya? La capa superficial del neumático, por la estructura del neumático o por cómo se haya cuidado el neumático mientras estaba nuevo en una sala de ventas, por ejemplo, etcétera, puede tener algún tipo de agente que haga que el neumático no tenga tan buena adherencia desde los primeros kilómetros. Entonces, lo mismo que cuando empezamos con los frenos, que tenemos que asentar, el neumático también se tiene que asentar al piso. Les pongo un ejemplo. ¿Por qué podría pasar esto? Los neumáticos, sobre todo los de moto, normalmente se ponen en una sala de venta. Y en las salas de venta todo tiene que estar limpio, a todo se le pasa un pañito, se saca el polvo, etc. Entonces, ¿qué pasa si la persona que limpia, ¿cierto? El paño que está usando, a lo mejor usó ese mismo paño para limpiar los muebles de la sala de venta. ¿Y qué le echa? Le echa el lustramueble. Y el lustramueble es oleoso, es aceitoso. Le pasa el neumático, ¿cierto? No se nota como que haya quedado con lustramueble, pero van quedando pequeños restos en el neumático y eso podría afectar cuando el neumático sea vendido, ¿cierto? Y sea instalado en la moto nueva, los primeros kilómetros, ¿ya? Y también puede pasar, muchas veces empezamos a limpiar, ¿cierto? Nuestra moto y la limpiamos, la limpiamos, la limpiamos, la limpiamos y de repente vemos que a los neumáticos les falta verse mejor y se nos ocurre echarle este renovador que se utiliza para los autos, ¿ya? ¿Y qué pasa? Que le echamos tanto que vamos doblando de repente en la moto y la moto se resbala y nos cae. ¿Por qué? Porque esos agentes que permiten que el neumático se vea mejor también hacen, ¿cierto? Se, También hacen que se vuelva más resbaloso el neumático, ¿ya? Entonces debemos tener mucho ojo, en especial en las motos. Los autos tienen 4 puntos de contacto mucho más grandes, por ende prácticamente eso no afecta, ¿cierto? O afecta muy poco, pero en el caso de los neumáticos de moto puede afectar bastante y debemos poner atención en ello, ¿ya? Mide la presión en frío. Mide la presión siempre en frío, ¿ya? El calor del aire, se dilata y entonces la presión es más alta, ¿ya? Lo que quiere decir esa parte del texto es que el aire, entre más caliente, se hincha, las partículas de aire, ¿ya? Entonces, produce más presión si el aire está dentro de algo, en este caso de un neumático. Entonces, la presión se debe tomar cuando el neumático está frío, ¿ya? Dice presión normal en invierno y algo menor en verano. Medición en frío. El neumático debe llevar por lo menos 2 horas sin rodar o menos de 3 kilómetros rodando a velocidad moderada, ¿ya? ¿Qué les recomiendo yo para esto? Si es que tengo el problema de que no tengo cómo inflar el neumático en mi casa. Por último, le echo, ¿cierto?, la presión que me dice en la bomba, aunque esté el neumático caliente, le echo la presión que me dice en la bomba. Llego a la casa, espero que se enfríe y ahí mido la presión y veo si me quedó pasado o no. ¿Ya? Si me quedó pasado es fácil porque voy soltando un poquito de aire hasta llegar a la medida ideal, pero con el neumático frío. Y si me faltó, bueno, vuelvo a pasar, le echo un par de PSI más, ¿cierto? Vuelvo a la casa y repito el procedimiento hasta que me quede en frío a una temperatura muy baja, ¿ya? O lo otro, ¿cierto? Es buscar una bomba. Ay, me pica la nariz, ¿por qué? Y lo otro es buscar una bomba, ¿cierto? Que esté a menos de 3 kilómetros. Muy bien, ¿cierto? Y me voy lentito, tranquilito para allá. Y ahí le tomo, ¿cierto?, la presión del neumático, evitando que se caliente en ese trayecto. Presión, dice.
un neumático sobreinflado desgastará excesivamente la banda de rodadura central y disminuirá su adherencia. Claro, el neumático va más duro, va más parado, ¿cierto? Entonces, después dice neumáticos sobreinflados. Los neumáticos sobreinflados sufrirán deformación excesiva en respuesta a los refuerzos aplicados. A los esfuerzos aplicados, perdón. Lo cual puede llevar a una explosión. A mí me pasó hace poquito con una bicicleta, ¿ya? Se me ocurrió inflar la bicicleta a mi señora, se le a dar una vuelta, justo se le echó a perder la bicicleta a mi hijo, así que mi señora tuvo que llevar atrás en la parrilla. ¿Y qué pasó? Que se dio una vuelta y de repente, ¡pa!, reventó. ¿Por qué? Porque yo la había echado casi al límite de la presión que soportaba el neumático, ¿ya? Entonces, ¿qué pasó? Que como el neumático estaba viejo, no aguantó más, ¡pum!, se reventó. Así que tuve que cambiarle la cámara, el neumático y todo. Un poco cara la vuelta en bicicleta, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Después dice falta de aire. Le será más fácil detectar un neumático subinflado debido a que se manifiesta con la dirección pesada e inestabilidad de la moto. Zigzagueo. Además, se observará un desgaste solo en los extremos de la banda. ¿Ya? Me queda muy poquito tiempo, pero por lo menos quería llegar hasta esta parte hoy día. ¿Ya? Tomé algunos temas de la clase anterior, pero traté de desarrollarlos mejor. ¿Por qué? Porque estos temas son súper importantes para ustedes. Es súper importante que entiendan lo que realmente pasa con estas decisiones pequeñas, ¿cierto?, que pueden variar. Presión correcta, vamos a tener la mejor adherencia, el mejor desgaste del neumático, nos va a durar más, vamos a gastar menos plata en combustible, etc. Siempre debemos cuidar la presión de los neumáticos en cualquier vehículo. Poca presión, ¿cierto? Tenemos poca presión tanto en los temas de cuando tengo poca presión o mucha presión, voy a tener problemas. Si yo tengo poca presión, el neumático se va a gastar irregularmente en estas zonas, ¿ya? Y si tengo mucha presión, el neumático va a ser prácticamente un globo, ¿cierto?, que va a apoyar solamente su parte central, por ende voy a tener menos adherencia, ¿cierto?, menos capacidad de frenar y lo voy a gastar también de forma irregular y cuando yo tengo mucha presión también eso más propenso a los neumáticos que les salgan huevos, a deformarse, a calentarse más, porque a mayor presión, mayor temperatura también, por física, ¿ya? Entonces si yo le pongo mucha presión, voy a tener mucha temperatura dentro, porque ya tengo temperatura con la presión que hay, y voy a tener este tipo de problemas, ¿ya? Eso es, queridos amigos, por el día de hoy. Antes de irme, sí les voy a decir que recuerden que menor a 1,6 milímetros, ¿cierto?, debemos cambiar ese neumático. ¿Y cómo sabemos eso? Porque hay unos testigos en medio de las bandas de rodadura, ¿cierto?, como unos cerritos dentro de las rayitas que tienen los neumáticos, búsquenlo. De hecho, si miramos por el perfil del neumático, vamos a ver unas flechitas que dicen TWI. Eso significa Tire Tread Wear Indicator, ¿ya?, que es el indicador de uso del neumático, ¿ya? Hay una flechita y esa flechita, si yo la sigo para arriba, voy a encontrar, ¿cierto?, estos cerritos dentro del neumático. Súper importante poder entenderlas, ¿cierto? Súper importante poder saber, ¿cierto?, qué cosas, súper importante poder saber qué cosas son buenas prácticas y qué cosas son malas prácticas y cómo entender de forma sencilla este mundo de los autos y de las motos. Ya mucha gente le gustan, se creen, ¿cierto?, lo máximo por ahí, pero en realidad no entienden cómo funcionan muchas cosas. Entonces es importante que con la cantidad de información disponible que existe podamos nosotros tratar de entender mejor nuestra pasión, ¿ya? Les mando un gran abrazo, cuídense mucho, espero que estén muy bien, estoy muy contento de haber estado nuevamente con ustedes, ¿ya? Un saludo a mi amigo Carlos Carrión, que nos lleva haciendo el aguante
mucho tiempo, se conecta a diario, ¿cierto? Y nos va contando también sus experiencias y lo que le han servido estas clases, ¿ya? Esto es practicatest.cl. Yo soy Ricardo Cornejo, y les vaya muy bien, que todos saquen su licencia a la primera. Cuídense mucho, estudien mucho, nos vemos. Chao, chao.